Buenas noches. La semana pasada ustedes conocieron a Carlos Ondina, uno de los miles de cubanos ilegales que entran a nuestro país todos los años. Pero Manuel, hay que decir que ingresan con un solo propósito: usar a Colombia de trampolín para saltar a Panamá y de allí a los Estados Unidos, que es el objetivo final. Pues Malú, debido a nuestra ubicación geográfica, estos desesperados migrantes ilegales de Asia, África, pero principalmente de Cuba, tratan y atravesan a nuestro país para llegar hasta Panamá. Muchos lo logran, pero no todos. Al ser interceptados en Colombia, son registrados por Migración Colombia y la policía. Sin embargo, cuando se establece que en su mayoría no son criminales, pues no se les detiene y por eso se escapan. Continúan su camino hacia Panamá. Y eso es lo que tratará de hacer el cubano Carlos Ondina. Esta noche, Diego Bauque nos trae el dramático desenlace de su saga, pero en este momento debe enfrentar un obstáculo, otro obstáculo bendito, como él mismo los llama. Y ahora su meta es fugarse de Colombia, usar nuestro país como un trampolín, el trampolín de migrantes. Cansado de su situación económica en Cuba, Carlos Raúl Ondina decide emprender una travesía como inmigrante ilegal para buscar el sueño americano. El salario es muy bajo, un cirujano apenas cobraría $25 mensual. Con el dinero de la venta de su casa, compra tiquetes y algunos papeles para viajar a Ecuador, porque este es el único país de la región que no les pide visa a los cubanos. En Quito, Carlos trabaja durante 1 año y 4 meses. Cuando ahorra algunos cientos de dólares, decide continuar con la larga y riesgosa travesía por 8 países. He hecho un buen ahorro para continuar el viaje hacia América. Un equipo periodístico de Séptimo Día lo acompaña en la arriesgada aventura. ¿Hay alguna posibilidad de cruzar la frontera hacia Colombia? El primer país al que llegará ilegalmente será Colombia. Para hacerlo, contrata a este traficante ecuatoriano de migrantes. ¿A usted le toca pasar muchos cubanos? Sí. Pero yo veo que es fácil, ¿no? No hay mucho problema. Pero si te encuentras del otro lado, ¿cuánto pensaste que te dan? 44 años. El trayecto comienza el 19 de febrero de 2014 en Tulcán, Ecuador. No, tranquilo, mijo, ya, póngale fe, mijo, y pase derecho, mijo. Fresco. Cuando conducen sobre el puente internacional de Rumichaca, deben superar un retén de autoridades en la parte ecuatoriana y 2 por el lado colombiano. Ahí estás, malparido. Cuidado. Baja un poco la cámara. Después del susto, Carlos logra llegar a Ipiales, en Nariño. Casi bajale ya. Y lo ha conseguido a través de una ruta que, según el Coyote, es por donde más cruzan ilegalmente los migrantes. ¿Cuál es la mejor hora para cruzar la frontera con el ecuatoriano? 6-7, mijo, la hora boba. 6-7 de la noche, ¿es la hora boba? Sí, señor. ¿Usted pasó chinos también? Claro, mijo. Pero los chinos sí los identifican fácil por los ojos. No, pero gorra y gafas, mijo. 6-7 de la noche y hágale. ¿Sí? ¿Y cuánto les cobran los chinos? Ah, ¿Cuánto les cobran los chinos? pagaban 100 por cada una. En Ipiales, Carlos toma un bus rumbo a Medellín. Es una trayectoria muy larga y puede suceder cosas en el camino. Luego de 14 horas de viaje y cuando se aproximaba al municipio de La Paila, en el Valle, un retén de la policía descubre a Carlos. Me dicen que van a llamar a inmigración, que me van a trasladar hasta la estación de policía de ahí de La Paila Valle. El cubano de 46 años es detenido por las autoridades.
A las 6 de la mañana del 20 de febrero de 2014, Carlos fue detenido por la policía en el Valle del Cauca. Me descubrieron allí en el bus, escondido. Y una cámara de séptimo día continúa registrando Tremendo susto, de veras que he pasado. cada uno de los pasos de este cubano. Asustado, buscando mi coartada como inmigrante, donde automáticamente solicito estatus de refugio. Refugio, esa es la palabra que de inmediato canta un migrante cuando es detenido. Es una manera de ellos de legalizar su paso por Colombia y por los diferentes países. Sergio Bueno es el director nacional de Migración Colombia. Cuando llegan a Colombia y, digamos, seguidos por estas organizaciones que se dedican al tráfico irregular de migrantes, les dicen que cuando la autoridad lo requieran pidan el refugio. Hemos recibido tu solicitud expresa de refugio, ya fue enviada y está aceptada esa solicitud, lo que nos permite a nosotros expedirte un salvoconducto por 5 días. Durante estos 5 días, Migración estudiará si le da el refugio o se lo niega. ¿Él va a la cárcel? No, él no es un delincuente, él es una víctima de la migración irregular. Si Carlos no es el malo, entonces, ¿quién es? La víctima es la persona y aquí los delincuentes son los que se aprovechan del sufrimiento y del dolor de estas personas y buscas pasarlos de manera irregular por Colombia. ¿Cuál es la mejor hora para cruzar la frontera con Colombia? 6-7, mi palabra boba. ¿Recuerdan al coyote que en la frontera ecuatoriana cruzó a Carlos? Yo en la casa tenía como 16 chinos ahí le estuve como 3-4 días. ¿Usted los tenía metidos ahí? En la casa ahí, les daba En de su comer casa. todo. ¿En qué parte de Ecuador? ¿En Turcán? En Turcán, En ahí Turcán. cerca del terminal, a unas 4 cuadras. ¿Y los sacaba por pedacitos? Claro. De a 4 y poquito, hágale. de a 4. 6-7 de la 4 noche, viajes. hermano, y hágale. En diferentes modos, falsificando documentos, haciendo suplantaciones, evadiendo a las autoridades. Ahí estás, malparido. ¿Cuáles son los requisitos para que un extranjero pueda pedir refugio en Colombia? De ser perseguido por temas de raza, por temas de religión, por temas de nacionalidad. Recordemos que las razones de Carlos son otras, económicas. Esto quiere decir que es muy probable que Migración le niegue el refugio definitivo. Coño, me tenía loco, hasta me puso nervioso. Y por eso Carlos, como la mayoría de migrantes ilegales, retoma su plan, avanzar hasta el próximo país. Así esto implique desobedecer lo que dice el salvoconducto. Hacen la solicitud, pero nunca más vuelven a aparecer, sino que con el salvoconducto que nosotros te despedimos, pues ellos continúan su ruta. Caballero, lo que pasa es un inmigrante cubano para llegar a los Estados Unidos. Es el caso de Carlos. Esta noche buscó un hotel en Cali. ¿Hotel Tonel? ¿Barrio Popular? ¿En qué ciudad? Cali. Se instaló. Y antes de acostarse, El dueño de los 21 caminos. repitió el momento de las 2 noches anteriores en Quito y en Tulcán. Papá, que es mi papá, para que nos libre de guiña, para ir Cuba, Chelú, de todo lo malo. Es viernes 21 de febrero y ahora se dirige hacia la terminal de buses de Cali. Como cree que las autoridades están pendientes de sus pasos, decide que no viajará directamente a Medellín. Para viajar a Bogotá. Cali, Bogotá, 21 de febrero de 2014. Me encanta Cali, chévere. Buena onda. No pasa nada. No pasa nada. Esa corta frase y esta un poco más extensa y profunda Benditos sean los obstáculos tan solo por la satisfacción de vencerlo. resumen lo que ha pasado, está pasando y pasará en esta odisea por 8 naciones. Sobre todo por los obstáculos que países como el nuestro tienen para personas como él. Welcome to Bogotá. 11 horas más tarde llegó. Vamos a llegar a Bogotá. Me duele las pompis. El día entero arriba del bus.
Gracias, hermano. La nevera, un poquito. El lunes 24 de febrero, séptimo día, lo visitó en este pequeño hostal de la Candelaria en el centro de Bogotá. Pese al tropiezo en la paila y a la advertencia de las autoridades, lo encontramos alistando maleta. ¿Esto frena su intención de viajar o de seguir hacia Panamá? No, quiero seguir hacia Panamá. Bogotá-Medellín, 26 de febrero de 2014. Estas imágenes fueron grabadas por él mismo con su cámara. Emprendiendo este viaje con toda mi fe y toda mi suerte y la bendición de mis orichas para que me bendigan en todo el camino, para que todo salga bien. Medellín Turbo, 27 de febrero de 2014. Esa misma noche, tan pronto llegó a Medellín, tomó otro bus con destino a Turbo, Antioquia, un municipio cercano a la frontera con Panamá. A las 7 de la mañana llegó allí. Que todo está bien, no se preocupen. Vamos a terminar este film. Claro que sí, ¿por qué no? En Turbo, Carlos iniciará una aventura más riesgosa y desconocida. Ya no hay más carreteras. Ya no hay más hoteles. Se encontrará con nuevos traficantes de migrantes. ¿Aquí estamos en dónde? Agua colombiana ya, y aquí pasamos la frontera. Yo soy Michael, soy de lo que aquí le llaman coyote. En una ciudad en donde decenas de extranjeros ilegales han terminado aquí. Es muy triste uno ponerse a viajar, si tal vez sin papeles, sin saber a dónde va a llegar y que no llegara a una parte de esta donde va a quedar, una parte de esta, una persona, así sea de África o extranjero o de Cuba. En el 2013, casi 80 migrantes ilegales fueron capturados por la Armada Nacional en aguas colombianas. La gran mayoría en el Golfo de Urabá, que es precisamente por donde Carlos piensa huir. Otros pueden caer en manos de coyotes inescrupulosos, quienes les incumplen y muchas veces los dejan botados en alta mar. Decenas de cuerpos de NN extranjeros reposan en el cementerio de Turbo. Usted conocerá la suerte de Carlos cuando regresemos. Carlos se encuentra en Turbo, en el Golfo de Urabá, y su meta es salir de Colombia antes de ser detectado. Quiere llegar rápidamente a La Miel, Panamá, Malú. Pero en aguas y selvas de la zona fronteriza entre Colombia y Panamá es donde son interceptados o muertos el mayor número de migrantes ilegales. Así continúa el especial Trampolín de Migrantes. Si no fuera por los migrantes ilegales... Aquí donde están los NN. Pues siempre buscan son las bóvedas bajitas. El trabajo de Evelio Antonio Cortés, el sepulturero de Turbo, Lo encuentran en el mar, ya lo encuentran a los 3, 4 días. sería más fácil. Despellejados, bastante hinchados, ya reventados. En este cementerio hay más de 80 tumbas NN, de las que se cree son inmigrantes ilegales. ¿De qué países hay acá? Podía haber de Cuba, de Perú, de africanos. Bueno, así. ¿Asiáticos? Asiáticos también pueden haber. Muchos de estos NN han sido encontrados en el mar por las autoridades o por algún pescador. A diario se entierran NN. La odisea de miles de kilómetros de decenas de migrantes termina aquí, en este Campo Santo, solo que sin ataúdes, sin nombre, sin quien los llore y con un solo visitante. A la travesía por Colombia, ni vean dónde quedaron. ¿En Turbo, Antioquia? En Turbo, Antioquia, en una bóveda.
NN. NN, el nombre NN. Eso es muy duro. ¿Y la familia? Y la familia sin saber de ellos, a dónde estarán. Tal vez estarán viajando o estarán bien cuadrados y mentira que están bien ubicados en una bóveda, como NN. A la tierra de este cementerio acaba de llegar Carlos Raúl Ondina, cubano, 46 años. De acuerdo con Migración Colombia, en 2013, Antioquia con 192 y Nariño con 147 fueron los departamentos nacionales con más víctimas de tráfico de migrantes reportadas, víctimas como Carlos. Sin embargo, esta estadística se queda corta porque esa cifra solo habla de aquellos migrantes que han sido sorprendidos por las autoridades. Y aquí, en Turbo, en el Urabá antioqueño, se concentra una gran cantidad de extranjeros que intentan salir ilegalmente de Colombia. Aquí no solamente encontramos a los que vienen desde Quito, como Carlos, sino también a los que hacen la ruta desde Venezuela y pasan por Cúcuta, Montería y llegan finalmente aquí, a Turbo. Es que en Turbo es donde nacen las historias más dramáticas de migrantes. Y por eso, desde aquí comienza la ruta más peligrosa para Carlos. El pasado jueves 27 de febrero, Carlos llegó a Turbo, en el Urabá antioqueño. Bajando en Turbo, automáticamente los muchachos con moto que parecen avispas arriba de la gente. Ya, cubano, sí, ya, quiere viajar. Esos muchachos realmente son coyotes o traficantes de migrantes. Y de acuerdo con las víctimas de este delito, los de Colombia junto a los de México son los peores. ¿Cuántos coyotes alcanzó usted a ver? Como 30 coyotes. Ya. ¿Cuánto le estaban cobrando? Que si valía 500, que si valía 600, que si valía 400. ¿Dólares? Dólares. ¿Y usted tenía esa cantidad de dinero? Más o menos. Tenía, pero no llegaba a ese precio. De 400 no bajaban, porque me decían que el viaje era directo a Puerto Valdía. Puerto Valdía, en Panamá. Ajá. Uno de esos peligrosos coyotes aceptó ser entrevistado por Séptimo Día. Yo soy Michael, soy de lo que aquí le llaman coyote. Aunque pidió la reserva de su identidad. ¿Cuánto les cobran? 600, 550 dólares. O sea, un millón de pesos, entre millón y 1.200.000 pesos. Es harto, ¿no? Uno le establece un precio y le dice que eso es. Estas son sus principales rutas para sacar a ilegales de Colombia. De Urabá hacia el Darién Chocuano, Capurganá, Sanzurro, inclusive a veces La Miel si es posible, y Panamá. Es decir, los traslada ilegalmente y por el Golfo de Urabá desde Turbo hacia los corregimientos chocoanos de Capurganá o Sapzurro, muy cercanos a la frontera colombo-panameña. Según este coyote, también lleva a los migrantes hasta La Miel, el primer pueblo panameño. ¿Los extranjeros qué conocimiento tienen de la ruta? No, ellos no tienen conocimiento de las rutas directamente, porque obviamente las rutas uno las maneja aquí. Y gracias a ese desconocimiento y al temor de los navegantes, los inescrupulosos coyotes prácticamente pueden hacer lo que deseen con ellos. Los tienen en sus manos. A Carlos le ocurrió desde el primer momento en que empezó a negociar. Me llevaron a una casa, me dejaron esperando, fueron a conversar. Yo estuve ahí un rato donde conocí a otro cubano. Se llamaba Alexis y también necesitaba viajar a Panamá irregularmente. Después regresaron, que ya tenían ya el precio, que dónde estaba el dinero. Le di el dinero. ¿Cuánto? El rock mío, todo el que tenía, casi 350, 330 dólares. Cuando ya se hace ese tipo de contacto, por acá hay un sector que le llaman limón, es un caño donde las lanchas pueden entrar. Uno contrata aquí un pistero. ¿Qué es un pistero? Pistero es un muchacho que le paga a uno para que lo lleve hasta allá donde uno va, donde la embarcación. Turbo Antioquia, Puerto Valdía, Panamá, 27 de febrero de 2014. Nos subimos a la lancha, yo y el otro muchacho. ¿Qué le decía a su compatriota? Hablábamos poco, ahí no se podía hablar mucho en ese momento. Nos escondimos en el bote, pam, pam, pam. Y toman el peligroso Golfo de Urabá.
Aquí comienza el juego del gato y el ratón. Nuestro compromiso es para tratar de negarle el uso del mar a estas bandas criminales. El gato es este hombre, el capitán de fragata de la Armada, Germán Collazos. Esta es una de las zonas más difíciles de navegar del mundo y cuando la brisa está muy fuerte ellos se meten entre esas olas para tratar de evadir los radares que tiene la Armada Nacional acá. ¿Las olas pueden alcanzar qué altura? Hemos tenido olas de 3-4 metros, eso les permite enmascararse y de esa forma tratan de evadir los radares y pasar a aguas panameñas. Generalmente se hace en horas de la noche. ¿A qué hora? Tipo 3 de la mañana, 4. ¿Por qué a esa hora? Menos riesgo de que sea uno visto. Porque son dos cosas, dos peligros. Uno que lo pille, otra es que se pueda hundir la embarcación. El paso de Carlos no fue nocturno, sin embargo, el mar del Golfo de Urabá no ocultó la fama que mencionaron el gato y el ratón. Iba todo el viaje rezando. Suerte que el lanchero es buen lanchero, ¿sabes? Cortaba bien la ola, pero peligroso, muy peligroso. El viaje fue bravo, porque el mar estaba bravo. Las olas eran de 1 metro, 2 metros de altura. Sí. Y cortaba la lancha. Infinidad de veces pensé que la lancha se iba a volcar por las olas. Y también porque Alexis le contó que 2 meses atrás una lancha se había hundido con 8 migrantes ilegales por estas mismas aguas. Tengo entendido que me enteré que hace unos meses atrás una lancha se viró. ¿Murieron? Murieron. Finalizando el año pasado y principio de este tuvimos el caso de 8 cadáveres que fueron hallados en Urabá, que las hipótesis iniciales de investigación era que eran de esta red de migrantes ilegales y por estas condiciones de mar seguramente se voltearon y se ahogaron. Tocó dejarlos como NN, no hubo forma de identificarlos. Después de más de 3 horas por este agitado mar, No tuvimos suerte de encontrarnos con ninguna autoridad, pero bueno, siempre previniendo ese problema. la lancha con el coyote y los 2 cubanos Cuando pasamos por una isla, yo pensaba que llegábamos. Sí. Y volvíamos a pasar. Y yo pensaba que llegábamos y volvíamos a pasar otra islita. Y decía, cuando llegamos... por fin tocó tierra. Tierra panameña, pensó él. Pero ¿esta costa realmente sí pertenecía a Panamá? Según me habían dicho que el viaje era directo a Puerto Valdía, cosa que fue incierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dejaron en el Candil. ¿En Acandil? En el Candil. Ya. ¿Qué sintió usted cuando se dio cuenta que no estaba en Puerto Valdía, sino en Acandil? Que todavía estaba en Colombia, que me faltaba otro tramo más grande para llegar a Panamá. A Carlos le habían dicho que el recorrido sería desde Turbo hasta Puerto Valdía, Panamá. Pero realmente se encontraba en Acandí, Chocó, aún a 2 horas por mar de Panamá. Todo eso fue mentira. Me engañaron, me estafaron. Es usual que los coyotes prometan una cosa en tierra y que en alta mar cambien las reglas de juego que escasamente conocen los migrantes. Hay la posibilidad de hacer rebusque. ¿Rebusque? Sí. ¿Cómo hace el rebusque ahí? El rebusque es que uno les puede antes decir, hey, yo te cruzo de Salzurro a la miel, de Salzurro pues a Panamá y me das tanto. ¿Tanto es cuánto? Tanto, alrededor de que póngale, es de acuerdo pues, porque no todos... ¿De acuerdo al marrano, como dice? Sí, de acuerdo al tale. No le dice, no, te vale 100.000 pesos, te vale 80. Pero este marrano ya no tenía $1 más. Me había quedado sin dinero. Sin dinero me había quedado en ese mismo momento. Yo le di cámara, le di reloj, porque el dinero no me alcanzaba para los 500, 600 pesos que pedían el viaje directo a Valdía. Solo cuando empezó a hablar con algunos habitantes de Acandí, comprendió el trayecto que le faltaba para pisar suelo panameño. Lejos todavía, faltaba gran tramo, porque me dijeron que había que ir a otro lugar, Capurganá, y después de Capurganá, otro para la miel, para Susurro, y después para Valdía. O sea, varias paradas más. La
La primera parada estaba a unos 40 minutos de distancia. Este otro cubano me pagó el pasaje para Capurganá. Nos cobraron como 50.000 pesos más. En Capurganá, Chocó, los cubanos se separaron. Un habitante de aquí le aconsejó a Carlos que no fuera a Puerto Valdía, sino que se dirigiera a La Miel, el primer pueblo panameño que aparece después de cruzar la frontera. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Para llegar a La Miel hay que superar un nuevo obstáculo. Es una selva que está ubicada en Sapsurro, otro corregimiento chocoano. Desde Capurganá caminó hasta Sapsurro. 1 hora tardó. Sapsurro, Chocó, La Miel, Panamá, 27 de febrero de 2014. Carlos ya no tiene un peso ni tampoco $1 para continuar con la travesía y tampoco cuenta con el apoyo de su amigo cubano Alexis, que conoció mientras salía de Turbo. Ahora se encuentra donde yo estoy en este momento, en Sapsurro. En Sapsurro hay un terreno selvático y es este mismo terreno el que él tenía que atravesar para poder llegar al primer pueblito de Panamá. Ese pueblito se llama La Miel. Para atravesar ese terreno hay básicamente 2 vías. La principal, que es la más segura y que es por donde transitan los turistas, y está también la otra ruta, una ruta peligrosa. Y más peligrosa aún, si no se cuenta con un guía para atravesar este terreno, como incluso nos lo admite el coyote que entrevistamos en Turbo. Si esa persona, si ese extranjero, si ese cubano, ecuatoriano o de Bangladesh quiere hacer ese cruce de la montaña solo, ¿lo puede hacer o a qué riesgos se enfrenta? No hay forma porque no va a saber por dónde va a ir. Sí, no conoce. Es una locura. Sí, es una locura. Solo. ¿Caminando? Caminando. Cogí un palo de bastón, la mochila. Claro, ya por el mar no podía coger, no tenía plata, no tenía nada. ¿Y qué le puede pasar a una persona que haga esa locura? Se expone de peligros de los animales, culebras, tigres. Y arranco loma arriba, como esa. La loma allá, solo, solito, sin nadie, yo solo. Hay que tener sus herramientas para pasarlo. ¿Sí? ¿Qué herramientas? Machetes, linternas. Con mi santo y mi palo. Chan, 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 chan. El panameño Agustín García es el comandante del Batallón Pacífico de la Frontera. Varias veces ha rescatado a hombres de esta naturaleza salvaje y devoradora. ¿Qué características tiene esta selva en cuanto a peligro? Enfrentarse a algún tipo de animales salvajes. ¿Cómo cuáles? Como el tigre que hay por acá, ese que le dicen puerco de monte. ¿Qué es eso? Esos son animales que son, le dicen los saínos, que ellos al sentir un olor diferente al de ellos tienden a atacar a las personas. Yo vi carroñeros, vi como no sé si eran culebras, juguitos, muchas cuevas grandes. Sí. Parece animales grandes, cuevas grandes. Nunca vi los animales, pero vi cuevas grandes que, no sé, los animales a lo mejor duermen por el día y salen por la noche. Hubo un momento que me desvié, no sé cómo ni cuándo, pero cogí el camino incorrecto. Y entonces empecé a seguir un rolluelo, un riachuelo, donde me encontré con una cascada de como 4 o 5 metros. Y unas montañas altas a los lados. Sí. Ahí fue donde me di cuenta que ya estaba perdido. Empecé a gritar, ¡auxilio! ¡Auxilio! Carlos no sabe si está en territorio colombiano o panameño. Siente que las autoridades le están respirando en la nuca y de pronto no se equivoca. Sabe que si lo detienen, probablemente será deportado. Manuel, y recordemos que Carlos sostiene que los obstáculos son benditos. Pero como verán, en unos minutos hay unos obstáculos menos benditos que otros. No se vayan. Llegan de todo el mundo, de Asia, de África, pero principalmente de Cuba, porque Colombia es un trampolín de migrantes. Si Carlos decidió adentrarse en la selva solo y sin coyote, es porque no tenía más dinero y porque sentía que en cualquier momento Migración Colombia lo podría detener. Un mes y medio antes de que Carlos se perdiera aquí,
Séptimo Día visitó Sapsurro en compañía de Migración y fue testigo de sus controles habituales en la región. Tiene que inscribirse en la plataforma de Migración Colombia, donde debe hacer el registro de todos los huéspedes nacionales y extranjeros que lleguen al hotel y se debe hacer un reporte diario. Ese día, el 27 de enero, el equipo al mando del director Sergio Bueno encontró a Ovina, un joven somalí que intentaba hacer lo mismo que Carlos, llegar a Panamá y posteriormente a Estados Unidos. How much did you pay for coming here? It was $3,000 to come here. $3,000. What was the first country where did you arrive here to America? They told me it's Panama, but when I realized it was not Panama, it was another country. But they were hiding for me the truth. Those guys who were hiding for me. They told me it's Panama. Son coyotes que lo engañaron al decirle que este lugar ya era Panamá. Por no tener el pasaporte y la visa se encuentra en Colombia de manera irregular y entonces nos tiene que acompañar por cuanto va a ser objeto de un proceso migratorio. Revisaron en su sistema y encontraron esto sobre Ovina. Él ya había sido requerido en Turbo por autoridad migratoria. ¿Ya lo habían cogido? Ya se había detenido. Es decir, a Ovina le pasó lo mismo que a Carlos. Fueron detenidos, el primero en Turbo y el segundo en La Paila Valle. Pero a pesar de la petición de migración, continuaron hacia Panamá. Acudió a la figura del refugio. Pero según migración, Ovina mintió cuando solicitó el refugio. 2 horas después de ese anuncio, volvimos a ver al somalí, pero ahora practicando su religión, el islamismo. En este caso, pues la figura no está siendo usada para lo que se requiere. Luego que nosotros tenemos que proceder con él a llevarlo a la ciudad de Bogotá y administrativamente revisar el procedimiento para su deportación. Y ese es el principal temor de Carlos, que lo deporten a su país o Ecuador, por donde ingresó a Colombia. Y por ese temor ha corrido una maratón de obstáculos, pero ninguno como este. ¡Auxilio! Perdido en la selva. Quité la soja, tiré un buzo, puse una vela, el teléfono ya le quedaba una lista de batería, pero siento la lancha, siento unas lanchas, siento mar, y empiezo a gritar, se me enciende la chispa, ¡auxilio, auxilio! Nuevamente. Y digo, voy a bajar por aquí, voy a aprovechar, voy a salir al mar. No sé para dónde, pero voy a salir al mar. Si me coge Colombia, me perdí. Si me coge Panamá, me salvé. Pero en ese entonces que me decido a empezar a bajar, siento una voz. ¿Quién era el dueño de esa voz? ¿Un coyote? ¿Otro migrante perdido? ¿Alexis, el cubano? ¿O quizás alguien de migración? ¿Quién? Un señor que se llama Dionisio, un montero que vive dentro de la montaña, que trabaja podando árboles ahí, gracias a Dios. Cuando lo veo, ¡wow! Me vino el alma al cuerpo. Ya no podía más, señor, de veras. Le dije que lo que me pidiera, que necesitaba que me sacara de ese lugar, que me socorriera porque no podía más. Me dijo, cálmate. Le dije, llévame para tu casa, y entonces me llevó a su casa, una choza humilde. Aparte de la choza, ¿qué más hizo ese señor por usted? ¿Qué más hizo Dionisio por usted? Dionisio me hizo comida, arroz, pescado frito, me dio café, buenas atenciones, me dio jabón para bañarme. ¿Es exagerado si yo digo que usted le debe la vida a ese señor que lo encontró? No, para nada. Creo que es lo correcto porque yo me sentí muy desesperado, perdido, atrapado sin salida, le repito. En la choza de Dionisio pasó la noche. Al día siguiente, el 28 de febrero, se despidió. Al otro día en la mañana me enseñó el camino de la miel, que era lo que más me interesaba. El camino que le indicó Dionisio no era otra trocha, no, era la ruta por donde cruzan los extranjeros y turistas legales. El pasado 27 de enero, Séptimo Día estuvo allí. La bella costa que ven al fondo corresponde al corregimiento de Sapsurro, en el norte del Chocó. Y aquí donde estoy ubicado es la línea que separa a dos naciones,
Sapsurro, a mi derecha, Colombia. Y aquí tan solo damos aproximadamente unos 5 pasos y llegamos al corregimiento de La Miel, en Panamá. Este sitio es uno de los puntos más estratégicos para las autoridades panameñas y colombianas, tanto que aquí vemos el puesto de guardia con el policía panameño y a mi izquierda el puesto de guardia con el policía colombiano. Ellos tienen una misión en conjunto, tratar de evitar que se pasen ilegalmente, porque alrededor de esta montaña hay aproximadamente 15 peligrosas trochas selváticas, con el objetivo de llegar hasta aquí, hasta La Miel. Solo en enero de este año, las autoridades panameñas hallaron allá en la playa panameña a 220 cubanos que estaban a puertas de saborear precisamente la miel y lograr intentar llegar hacia los Estados Unidos. Para ir a La Miel por este camino a los colombianos pocas veces nos piden la cédula y podemos hacer el cruce sin problemas. Ese era el plan de Carlos, aparentar ser un colombiano y seguir derecho. Y allá hay 2 policías, policía colombiano y policía panameño, ¿cierto? ¿Cómo logró usted evadir a esos policías y que esos policías permitieran su ingreso hacia La Miel? Cuando llego allí, que paso La Miel, que llego ¿Al puesto de policías? Al puesto de policía, le digo al señor que me deje pasar. ¿A quién? Al guardia frontera panameño. Sí, ¿y cómo reacciona ese El policía señor me panameño? dice que los cubanos por ahí no pueden pasar, que ya pasan por otra Amazonía. Y yo le dije que no estaba en condiciones físicas para atravesar otra Amazonía porque estaba cansado. Él me dice simplemente que no podía pasar y yo le estoy diciendo que necesito pasar, que necesito auxilio, que estoy cansado. No me quiere dejar pasar y yo le digo, voy a pasar. Sí. ¿Sí o sí? Sí, sí o sí. Y le dispara esta frase desafiante. Tírame un tiro si quieres y pasé. ¿Usted le dijo que le pegara un tiro si quería? Claro, porque yo estaba ya muerto ya, por alguna razón, no morirme en una cepa perdido, ¿me entiendes? Entonces usted dijo, o me muero o sí, o paso. Una de las dos. Una de las dos. E inició a andar lentamente. ¿Cómo fue ese momento, Carlos? Es una secuencia de, como se dice, cabeza fría, ¿no? Cabeza fría y no sé qué, así mismo. Diciendo, pensando así. ¿Cerró los ojos y empezó a caminar? A caminar. Y con su oído en máxima alerta ante cualquier leve señal del policía. No sentí que rastrilló y... ¿Que cargó el arma? ¿Nunca lo sintió? No, para nada, Si hubiera cargado el arma, ¿sigue o se detiene? Me tengo que detener. Se detiene. ¿Me entiendes? O sea, usted estaba cañando. Claro, faroleando. Faroleando. Como se dice en el juego. El acento tosco del policía panameño se fue perdiendo a medida de que iba bajando hacia La Miel. Yo iba para abajo que parecía un Ferrari. Así, loco por salir de esa loma, ya no podía más. Quería ver el mar. Parecía un Ferrari con el palo. Y salía La Miel. Después de 8 días de obstáculos, Colombia quedó atrás. ¡Wow! Tremenda, una odisea. Colombia para mí fue una odisea de persecución. Persecución impagable, como se llama el filme. Y en la loma atrapado sin salida. Y en ese momento recordó otra vez su frase de batalla. Pero benditos sean los obstáculos tan solo por la satisfacción de vencerlos. Y vaya sí que tuvo obstáculos en Colombia, ¿no? Claro, ahí, can. Fuerte ahí. Ajá. La peor fue la de la loma, atrapado sin salida. Ya yo pensé que ya... ¿Pensó que iba a morir ahí en esa loma? Morir o entregarme a las autoridades colombianas y era perder todo aquel esfuerzo que había hecho. Muchos migrantes sostienen que cruzar nuestro país es una tempestad. Sin embargo, la calma llega pronto y su nombre parece hecho a la medida del viajero ilegal: La Miel. Y ese bote lo deja detrás de esta montaña, ya del lado panameño. Sí. Detrás de esta montaña. Javier Carrillo es el director de Migración Panamá. Lo que sí hacemos nosotros es socorrerlo de manera humanitaria. Tenemos 2 grandes problemas con extracontinentales y los cubanos. Los extracontinentales llegan sin documentación alguna, lo que nos impide a la República de Panamá
deportarlos hacia cualquier país del mundo porque no sabemos a ciencia cierta de dónde son. Y los cubanos es un conflicto por el tema que hasta cierto punto político. Por un lado son gente que dice que son perseguidos políticos, refugiados y demás, así que normas internacionales nos prohíben devolverlos hacia su país de origen, que en todo caso sería Cuba. Panamá le da buena posibilidad a los cubanos. Sí. Es el único país de Centroamérica que le está dando posibilidad a los cubanos. Entonces nos crea un problema desde el punto de vista migratorio, más sin embargo lo que nosotros hacemos es documentarlos, llenarles sus formularios, tomarles sus dactilares, sus fotos, hacer un expediente para tenerlos registrados en la República de Panamá, ya que no podemos definitivamente deportarlos hacia ningún país en la actualidad. El director de Migración Panamá no dudó en señalar al país que considera responsable de esta problemática. Ecuador es uno de los países que a los cubanos no les pide visa. Y entonces ellos logran entrar por ahí, van subiendo, entonces eso afecta al resto de los países. Mientras no haya una solución regional, no se va a poder combatir esto. Porque este mismo problema lo sufre Costa Rica, lo sufre Nicaragua y así subiendo para hasta llegar a Norteamérica. María Ángela Holguín es la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. A nosotros nos perjudica mucho que Ecuador no solicite visa, porque si bien es cierto que ellos tienen su decisión de que no tienen visa para absolutamente nadie, pues eso también tienen que ser de alguna manera responsables de ese tráfico de personas que está ocurriendo. Además anunció que de ahora en adelante a los cubanos, Colombia no solo les pedirá visa de permanencia para entrar a nuestro país, también un nuevo documento. La decisión que tomamos es de ponerles visa de tránsito a los cubanos, porque esa es la única manera también de que tampoco Colombia, cuando salen de otro país, pues puedan aterrizar en Colombia para pedir asilo o pedir refugio, cuando sabemos que eso es lo que quieren. En La Miel, Carlos se encontró con un viejo conocido. Y ahí estaba el otro cubano, Alexis. Se encontró con Alexis, su compañero de Turbo. De Turbo. ¿Qué le dijo Alexis cuando lo vio? Se quedó frío, ¿dónde estaba? ¿Y cómo que dónde estaba? Perdido. Y ahí conversamos, yo le conté toda la historia. Ya, y automáticamente a ubicarnos de nuevo en la misión. La Miel, Panamá, Puerto Ovaldía, Panamá, 28 de febrero de 2014. Alexis pagó el pasaje en lancha de Carlos. 20 minutos después llegaron a Puerto Ovaldía. En Puerto Ovaldía llevo como 7, 8 días. Pero chévere, sí, más tranquilo, ya más calmado. Por lo menos ya no siente que lo están persiguiendo. Ya no hay presión, exacto. Este pueblo de unos 1000 habitantes es un punto estratégico para los migrantes porque representa la antesala para llegar a Ciudad de Panamá. A pesar de ser pequeño, tiene este aeropuerto. Es la pista del aeropuerto, que es un lugar simbólico para nosotros los cubanos, porque aquí es donde cogemos el avión para ir a Ciudad de Panamá, un ticket que cuesta $110. La única forma que tiene un cubano para salir de este pueblo es aérea. Estoy tranquilo porque ya no tengo la persecución de las autoridades colombianas para deportarme a Ecuador o a Cuba. Pero estoy preocupado también porque no tengo la plata para sacar ese ticket. Y entonces no hay trabajo, ya busqué formas de trabajar y no hay trabajo aquí. De hecho voy a hablar con mis compatriotas cubanos para que cada uno a ver si me puede colaborar con 5, 10, así. Cuando un extranjero llega a Puerto Ovaldía, trata de reservar el tiquete por internet y guarda los $110 para viajar a Ciudad de Panamá. Así lo hizo Alexis, pero como Carlos no los tiene, pasa los días de la siguiente forma. Me regalaron un anzuelo y un nylon y busco carnada en los caracoles. Y he pescado en todos estos días y he comido. Hoy casualmente pesqué. Mire. ¿Qué es eso? En Cuba le dicen agujón. Se hace una rica sopa de pescado hervida con arroz. ¿Sí? Sí, chévere. Con unas papas y unos platanitos de vianda. Yo he comido ya de aquí, en Puerto Ovaldía. Yo le llamo sopa Puerto Ovaldía cubana. Con este pescado. Sí. Chévere. Eso es lo que lo tiene con vida usted mientras tanto. Esta es la gasolina que estoy echando. Esa es la gasolina. Buena gasolina. ¿Es buena, sí? Pescado, carne sana. Ajá. Chévere. Usted no tiene dinero acá para comprar ningún alimento ni nada. No. Todo lo tiene que sacar del mar. Del mar. ¿Y cocina también acá y todo entonces? Aquí, cocino aquí. Ajá. Ahí busco leña, preparo. Sí. Agua. En esta habitación sin servicios públicos,
pasa las noches. Pero las condiciones son difíciles, ¿no? Pésimas, pero bueno. Sí. ¿Cómo organizó aquí este cuarto? Organicé, recogí la silla, puse los cartones. Tengo un balde ahí que cojo agua para bañarme, para asearme, para lavar. Sí. ¿No? Esa es la magia de las personas optimistas. ¿Me entiendes? Buscándole lo positivo a lo negativo. ¿Usted es optimista? Todo el tiempo, hermano. Si no, imagínate. La necesidad te mata, pero el orgullo te levanta. ¿Cómo se siente? Realmente. Realmente, ¿para qué te voy a decir? Pero imagínate tú, es lo que me ha tocado a mí, es mi historia. Como se dice en Cuba, cada cual con su propia guerra. Esta es mi guerra. La última vez que vimos a Carlos Raúl Ondina fue sobre la pista aérea de Puerto Valdía, soñando con las alas que lo eleven hacia el próximo destino. Ay, mi Dios. ¿Qué voy a hacer con esta vida? Que aún se sigue ocultando en ese lejano horizonte, así como los nuevos obstáculos que lo esperan para retar otra vez su proverbio de travesía. ¿Qué quiere decir esa frase hoy y después de toda la cantidad de obstáculos que ha atravesado, Carlos? Es un significado bestial, fundamental, sólido, que hay que crecerse ante los obstáculos, las dificultades que uno tenga en la vida. Esto no va a ser lo único. Hasta el último aliento uno tiene dificultades y problemas en la vida y ahí no hay problema, lo que hay son soluciones. Tienes que estar buscándole la solución constantemente al problema. ¿Qué aprendió de todo esto? ¿Cuál fue la enseñanza? Que sí se puede, man. Sí se puede. Si tú te impones, puedes. Cualquier obstáculo, cualquier meta que trates de cumplimentar en tu vida. No solo esa, esto no... Hay que continuar. Que sí se puede. Que no se dejen vencer en cualquier razón de la vida. Es para adelante. Idea fija, a lo que sea. A un grande negocio, a un gran ideal, a una gran meta, ¿me entiendes? A un gran triunfo, a un éxito. Se puede, se puede. Es posible, es posible, es posible. Benditos sean los obstáculos, tan solo por la satisfacción de haberlos vencido. Carlos Raúl Ondina, Migrante Cubano 2014. El pasado viernes, Diego recibió una llamada de Carlos. Está en algún lugar de Centroamérica. No quiso decir dónde. El anonimato es en este momento su mejor aliado. Carlos se comprometió a mantenernos al tanto de cómo avanza en su camino y nosotros haremos lo mismo con ustedes. Por otra parte, esta semana Séptimo Día supo que el gobierno ecuatoriano acaba de eliminar la obligación de conseguir una carta de invitación para cubanos. Una carta que muchos de ellos compraban hasta por $2.000 para poder entrar a Ecuador. Habrá que ver si eso hará que muchos más cubanos viajen a ese país con la intención de saltar a Colombia. La próxima semana, en la última entrega de este especial, los llevaremos a Venezuela, otro país desde donde saltan muchos migrantes ilegales hacia Colombia. Allí conocerán a otros 2 cubanos, pero de un perfil muy distinto al de Carlos, quienes también querían usar a Colombia como trampolín, el trampolín de migrantes. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También nos pueden escribir a través de nuestras páginas en Facebook y Twitter, cuyas direcciones también aparecen en la pantalla. Nos vemos el próximo domingo.